Aceptar que la arquitectura es únicamente la construida obliga a fundar una de sus consecuencias, la del principio constructivo de la arquitectura. Precisamente uno de esos principios, como antes decíamos, que el movimiento moderno rescató a principios del siglo XX y que nuevamente hoy ha vuelto a oscurecerse. En arquitectura se echa demasiado a menudo de menos el sentido común que proporciona la sencillez a la hora de exponer su naturaleza constructiva, que no se observa en otras facultades como las de aparejador o ingeniero. Sin duda, esta falta de sencillez de la teoría ha colaborado a las dificultades que hoy se perciben en el entendimiento de la arquitectura en la sociedad. Sin duda, son muchas las razones que confluyen para agravar estas dificultades, pero quizá esa no es de las que menos han influido para ello. La deriva es tanta que hasta los aparejadores, señores, no quieren ser hoy ya arquitectos, prefieren ser ingenieros. La arquitectura se resiste al tiempo. Perdón, ¿cómo no? Que me quedan 2 minutos. Bueno, a lo mejor tardo 1 minuto más. Bien. La arquitectura se resiste al tiempo, no parece sometida a él. Por eso nos causa desagrado un edificio en el que el tiempo hace mella fácil. ¿Por qué algunas arquitecturas envejecen tan mal? La resistencia al tiempo, la solidez, la tendencia a mantener su propio ser, es otro de los principios de la arquitectura señalados por diversos autores, que en realidad son consecuencia o es consecuencia también de la necesidad de ser. No debe entenderse la solidez como algo prepotente o impresionante, sino como la característica que tiende a mantener las cosas en su ser. Francisco de Balzania llegó a decir que la belleza es solo una parte de la solidez. Tal vez parezca exagerado, aunque al conservar las cosas en su ser, la solidez muestra un parentesco con lo más semejante a sí mismo, una de las definiciones platónicas de la belleza y característica distintiva de la naturaleza, según Pitágoras. La belleza nos sorprende continuamente, podría no cesar nunca, y nunca nos cansaríamos de contemplarla. La belleza no acuerda con lo enfermo, no es bello que termine la belleza. No obstante, es conveniente distinguir entre cambio y descomposición. El cambio no tiene por qué ser feo, pero sí lo es la descomposición, la pérdida de la unidad, en última instancia la pérdida del ser. A Francisco de Balzania seguramente no le resultaba bello el rostro de la muerte. En realidad, esa tendencia a la conservación y mantenimiento del propio ser, característica común a todos los seres vivos, podía ser incluso considerado como el principio del que se deduce la necesidad de que la arquitectura tenga siempre una formulación constructiva. El principio constructivo de la arquitectura podría considerarse una simple consecuencia de la necesaria solidez que precisan los edificios, que a su vez sería otra sencilla consecuencia de ese principio del ser de las cosas. El siguiente principio es el de la unidad de cada cosa. Es también evidente, aunque no lo podamos demostrar, pero lo podemos mostrar y consignarlo. Podemos también analizarlo y ver en qué consiste esa unidad. Si algo alcanza su ser, alcanza misteriosamente, diría yo, también la unidad. Estamos tan acostumbrados a ello que ese curioso fenómeno no nos llama la atención. Decimos de algo que es un edificio, una calle o incluso un montón de escombros. Es un delicado asunto el del ser y la unidad. Los mejores filósofos antepusieron el ser a la unidad, pues lo que no es la nada, como denunciaba Parménides, no puede ni siquiera mostrarse o pensarse. Y si algo no tuviera ninguna unidad es porque no sería. Si hubiera escombros por todas partes, desaparecería el montón de escombros del que antes hablábamos. Solo el caos carece de unidad. Como buen pitagórico, Alberti señalaba como principio de la arquitectura el número y enumeraba la diferente cualidad de los distintos números. Si nos percatamos de ese principio, la arquitectura considerará la diferencia entre la unidad y la multiplicidad, entre otros interesantes y originales asuntos. Pero sobre todo, junto con su ser, su génesis tratará sobre la unidad de la obra. Podrán discutirse aspectos metodológicos sobre si la unidad es anterior o posterior a la disposición de las partes, o por el contrario, es preferible que sea producto de la composición de esas partes.
para lograr una unidad superior, o si en algún caso es conveniente transformar esa unidad en multiplicidad, pero en todo momento el discurso volverá a tratar sobre la unidad. Alberti distingue otro principio de la arquitectura en la colocatio. Una misma cosa puede adquirir distinta cualidad de su unidad en función de cómo esté colocada respecto a las demás. Es diferente un árbol en un bosque que colocado en el centro de una plaza. Y el surrealismo del siglo XX dio una magistral lección sobre el particular. La colocatio se refiere tanto al lugar como al orden que observan unas cosas respecto a otras, a su coordinación y, en última instancia, afecta a la principalía que alcanzan, algo de nuevo relacionado con la unidad. De ella depende que las partes se entiendan relacionadas unas respecto a otras y respecto de la totalidad del edificio, una mezcla de la simetría y el orden del que hablaba hace mucho Vitruvio. O que se establezcan voluntarios diálogos de otros tipos, pero todos serán un relato que gire alrededor de la consideración de la obra como unitaria. En realidad, el principio de la colocatio sería también una consecuencia del principio de la unidad. Hablaba también Alberti, no sé si puedo, faltan 3 párrafos. Sí, muchas gracias. Hablaba también Alberti de otro principio de la arquitectura, también a imagen del modo natural, del mundo natural. Es el principio de la proporción. Al percatarse de que dentro de las proporciones existen algunas armoniosas y otras que no lo son, aspecto este que merece algún detenimiento. ¿En qué radica que un rostro, una pierna o un caballo nos parezcan bien o mal proporcionados? Alguien señalará su causa en la costumbre de verlos, pero ese argumento se invalida al constatar que estamos mucho más acostumbrados a ver rostros, piernas o caballos mal proporcionados que bien proporcionados. ¿En qué radica la atracción que nos produce un niño o un animalito pequeño? Parece que su causa solo puede encontrarse en la proporción. Entre otras cosas, Alberti aseguraba que las proporciones adecuadas son las que sus números coinciden con las proporciones de los acordes musicales. También siguiendo a Pitágoras, Alberti aseguraba que Alberti asegura que aquellos números por los que llega a nuestro oído la armonía son los mismos por los que llega a nuestra vista la belleza. Quizá parezca más difícil apreciar la evidencia de este principio, aunque si se quiere saber si esas proporciones resultan armoniosas puede comprobarse con la arquitectura de Ictinos o con la constatación que de ello hace Andrea Palladio. No resulta fácil saber la causa de por qué ocurre este fenómeno. Sería como preguntarse por qué huelen bien las rosas. Aunque su causa se desconoce, es algo que pertenece al sentido común. Como ocurre con todos los principios, solo pueden consignarse, sin ser posible, al menos de momento, conocer su causa última. Y todos pertenecen al misterioso y vilipendiado mundo del sentido común humano. Relacionado con este principio, también escribió Alberti sobre la concinitas, que evidenciaba a partir de lo observable en la naturaleza y donde radica, según él, su belleza, siendo responsable de que fuera siempre y en todo muy semejante a sí misma. La concinitas viene a ser la amistad, la conciliación, el acuerdo, la consonancia o la armonía entre las partes entre sí y la totalidad, al modo de la simetría y la euritmia vitruviana. No es fácil acordar los colores, y muchos pintores parecen músicos que usaran mal las notas. Y Alberti señala que en la naturaleza nunca sucede así. Y ponía el ejemplo, para no abundar, decía, de las flores. La naturaleza, según él, nunca desafina, señores. No parece este el lugar adecuado para enumerar otros principios que han sido evidenciados a través de la historia, como los de que antes hablábamos de la ración higiénica y sanitaria de la arquitectura, el de la sencillez, consecuencia a su vez del principio de la economía, pero todo parece indicar que sin una investigación sobre los principios del arte será muy dificultosa la actual tarea investigadora sobre arquitectura. Y lo que no es menos importante, se hará casi imposible su crítica. Sin el sentido común, señores, no parece posible siquiera que podamos entendernos unos a otros. ¿Con qué criterios se efectuará la crítica si carecemos de principios basados en el sentido común?
Muchas gracias.